Y ahora nos encontramos nuevamente con nuestro querido padre Giancarlos de León, quien vino desde allí mismo de Alemania a estar con nosotros un tiempo aquí en su país y como dijo él hace un momentito, vino a compartir, vino a descansar, pero también a darnos un poco de esa maravillosa experiencia a todos nosotros que nos gusta lo que es la misa tridentina, muchos conocidos también como la misa gregoriana, que no es más que un rito romano extraordinario. Como le decía al inicio, la misa que ustedes conocen, que han visto, es un rito ordinario. Esto es extraordinario y de extraordinaria es la experiencia que yo espero que ustedes, si ahorita vamos a hablar de dónde van a estar, ustedes no se la pierdan. Nuevamente, hola Giancarlos. Muy buenos días, o tarde. O tarde, o noche, O como noche. sea. Gracias por estar con nosotros. Ya escuchamos un poquito de ti, de hablar, conocimos que entre bastidores y allí mismo tienes 27 años, que algo que no se supo, hablas 7 idiomas, Benito. Sí. 7 idiomas. Yo Contando hablo el cibaeño. uno y un segundo con muchísima dificultad. Él habla 7. Sí, es la ¿Qué te dedicación, parece? la dedicación que los padres le ponen a la formación, que eso es algo que no conocen Ajá. mucho de nuestro pueblo, la formación que tienen. Padre Giancarlos, vamos a abundar un poquito sobre la solemnidad y el por qué se celebró por tantos años, por casi 5 siglos, caramba. Exacto, y saber básicamente, como tú dices, qué es la misa tridentina y por qué se celebra. Muy bien, la misa tridentina se celebra desde el siglo I, por así decirlo, porque la misa tridentina no es otra cosa que la serie de ritos que acompañan el mensaje del Señor. Haced esto en conmemoración mía. Desde el principio del cristianismo, los cristianos han celebrado la memoria del Señor en la Eucaristía y poco a poco se fue enriqueciendo con ritos, con ceremonia, y a partir de la Edad Media, de la Baja Edad Media, se le llama misa, se le llama también en otros periodos Eucaristía, se le llama también Cena del Señor. Pero en la iglesia romana, en la iglesia de Roma, donde se encuentra el vicario de Cristo, había una liturgia propia. Así como en otras iglesias había la liturgia ambrosiana, en Milán, la liturgia galicana, en Francia, la liturgia mozárabe en España, en Roma había una liturgia propia, y esa es la liturgia que hoy llamamos tridentina, pero que no es otra cosa que la misa que viene de los apóstoles y que se les celebró, estando San Pedro todavía en Roma y luego sus sucesores, la liturgia propia de la ciudad de Roma. Y los ortodoxos y los ultraortodoxos. Ellos que tienen esa otra forma. tienen tienen la liturgia bizantina Sí. o otras liturgias Muy orientales. particular. Muy Exactamente. ¿Quién puede celebrar esta misa? ¿Cualquier sacerdote puede hacerlo? Cualquier sacerdote de rito latino, o sea, no los sacerdotes de rito oriental, puede celebrar de manera privada la misa tridentina, sin tener que pedir permiso a nadie. Sean religiosos, sean sacerdotes seculares, pueden celebrar siempre de manera privada la misa tridentina. Como ustedes saben, el Papa emérito Benedicto XVI publicó hace algunos años ya un motu propio, una carta papal autorizando, liberalizando el uso de la misa tridentina, pero el principal destinatario de esta liberalización son los fieles, no los sacerdotes. Por eso el Santo Padre invitaba a los obispos y a los superiores que cuando se haya constituido un grupo estable de fieles, los obispos faciliten que los sacerdotes puedan celebrar a los fieles la misa con ese rito, que se llama extraordinario, así lo denominó el Santo Padre Benedicto XVI en aquel tiempo. No extraordinario en el sentido de maravilloso, sino como buen alemán en el sentido de außergewöhnlich, fuera de lo común, fuera del ordinario, que lo ordinario celebramos todos los días la misa del misal del Beato Pablo VI, y fuera del ordinario también se celebra la misa tridentina, que constituye un solo rito romano, que tiene dos expresiones: la expresión antigua, que se viene celebrando desde los principios del cristianismo en Roma, y el misal de Pablo VI, que fue el producto del Concilio Vaticano II, que bajo la inspiración del Espíritu Santo trajo mucho bien a la iglesia, y el Santo Padre quiso preservar al mismo tiempo con la modernidad ese acervo, ese patrimonio inmenso que heredamos de nuestros padres en la fe.
¿En español o en castellano? En castellano o en latín. En latín, por supuesto, pero las lecturas se hacen en castellano, tampoco es una tortura china. ¿Por qué se llama tridentina? Se llama tridentina porque fue codificada durante el Concilio de Trento. Luego del Concilio de Trento, una ciudad limítrofe entre el imperio y los estados papales, porque en esa época muy complicada, los concilios se hacían en ciudades limítrofes porque si había un problema y se armaba la juidera, como dicen, había una posibilidad de escaparse más fácilmente. Y ese concilio de Trento fue un concilio que se hizo en el marco de la Reforma Protestante para reafirmar todo lo que nosotros tenemos de más católico. Es una misa un poco barroca porque se hizo en el periodo barroco y se llama tridentina porque se codificó durante el periodo del Concilio de Trento. Barroca por la ornamentación, por todo lo que... No necesariamente, porque se puede celebrar también con un ornamento muy moderno, pero barroca en el sentido que se hizo durante el periodo barroco. Pero la palabra tridentina no es quizá la mejor para calificarla. ¿Cuál sería? Ahí entramos en una polémica muy grande en la cual yo voy a tomar parte. Yo diría que se podría decir la misa de nuestro padre San Gregorio, porque el primero que la codificó fue el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, o también se le podría llamar la misa en rito antiguo. Pero misa tridentina es ponerla, rejuvenecerla por alguna manera de 1000 años. Lo primero es que quien preside está de espalda al pueblo. Ah, no, eso es falso. Yo nunca en mi vida yo he visto una misa con un sacerdote de espalda. Vamos a ver eso. Yo lo que he visto es una misa con un sacerdote y unos fieles que están todos caras al Señor, de cara al Señor. Perfecto. Es Vamos el entonces a contexto, aclarar ¿no? eso. Yo todavía no he visto sacerdote de espalda. ¿Cuáles son las características principales que definen una misa gregoriana tridentina con la que tenemos hoy en día, la que el pueblo goza día por día? La diferencia fundamental que más nos sorprende a nosotros, yo digo fundamental, no hay ninguna diferencia porque la misa es siempre el único sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo que se vuelve a inmolar en nuestros altares, pero en los ritos exteriores, lo que más sorprende a nosotros, que estamos acostumbrados siempre a una liturgia de la palabra muy desarrollada, es el silencio. Sí. En la misa tradicional hay mucho silencio y llama mucho a la meditación, al recogimiento, no a un recogimiento egoísta tipo budista que se mira el ombligo meditando, sino un recogimiento, una participación actuosa tomando parte del sacrificio redentor de Jesucristo en la misa. Y el canto gregoriano, el órgano, también los gestos hieráticos, todo está codificado, incluso cuando el sacerdote mira la cruz, cuando el sacerdote pasa la página, todos los gestos están codificados, no hay lugar para la improvisación. ¿Usted dice que hay mucho silencio, padre, en la misa tradicional, la que tenemos hoy en día? En la misa tradicional hay mucho silencio. Se ve que no ha ido a misa de 11 de domingo allá en Buen Pastor, para que usted vea lo que es. Tendré que ir. Sí. Padre, yo me pregunto, y en las veces que he compartido en este tipo de misas, que Jacobo Lama, nuestro querido Jacobito, insiste en esos asuntos, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué beneficio tiene el que está escuchando, el que está allí? En la misa tridentina lo que se busca es que los fieles no sean espectadores, sino actores, que se unan de una manera mística al sacrificio del Señor, como María, como la otra María, como el discípulo amado, estuvieron presentes, participando también, uniéndose místicamente de corazón al sacrificio de la cruz. ¿Por qué usted en especial es un devoto y que lleva esa bandera fiel, y Jacobo también, de esto? ¿Por qué? Porque yo estoy convencido, y lo he vivido en carne propia, que tiene una fuerza evangelizadora impresionante. En mi seminario, los más jóvenes, los más viejos, tienen 50 años, los más jóvenes nosotros, los que entran tienen 18, la mayoría de los sacerdotes tienen entre 26 y 35. Es una fuerza evangelizadora impresionante, sobre todo para la juventud. Uno a veces se equivoca pensando que eso es para las personas mayores que lo conocieron en su tiempo, pero ¿qué pasa? Nosotros en la cotidianidad estamos expuestos al ruido, estamos expuestos a la habladera, y cuando un joven entra a una iglesia, que ve un silencio, que ve un canto gregoriano, que ve una música que lo eleva al cielo, se siente como en el cielo. Ay, a mí me encantan. Sí, ¿verdad que sí? Déjame hacer una pregunta. Usted ya cuando lo ordenan, Sí. ¿Pertenece a qué congregación? Se llama la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, una comunidad muy joven, si se considera la historia de la iglesia, tiene la mía apenas
mi comunidad, no mi iglesia, tiene apenas 25 años y la fundó materialmente, digamos, el cardenal Ratzinger, que fue quien propició todos los medios materiales para la fundación, y la bendició Juan Pablo II. La bendijo, perdón, ya se me está olvidando el español. O sea, el Papa Benedicto es el propulsor de tú. Cuando era cardenal, él fue que nos dio todo materialmente, Sí. porque al principio había mucha oposición. ¿Qué pasa? Hay mucha oposición en la iglesia porque la gente piensa en general que porque uno busca de la misa tridentina, uno está rechazando el Concilio Vaticano II. Y eso no es verdad, eso es todo lo contrario. ¿En esta congregación solo se hace esto? ¿No se hace ninguna otra? Habitualmente es la misa que se celebra, habitualmente. Por las reglas. Óyeme, hay un desconocimiento, hay un nivel de ignorancia tan grande en nuestro pueblo de el de espalda, lo que acabo de mencionar, ¿Qué? estar de espalda al pueblo. Que no es así. De cara a Que Dios. inclusive había escuchado una discusión hace poco tiempo de que los sacerdotes tenían al menos al pueblo al estar así frente al altar, pero dándole en un idioma que no conocían. Yo digo, no, pero espérate, ahí hay mucho más que eso. Entonces, por eso necesitamos que gente como usted, padre, dedicados, le digan a nuestra gente por qué se desconoce tanto la misa gregoriana, por qué ese órgano, cuál es realmente la llenura que llegamos a tener. Como lo dijimos hace poco, por el miedo. La gente tiene miedo, piensa que se está haciendo algo que no es acorde a lo que la iglesia exige, piensa que no es algo que se debería hacer porque se va contra las directivas del Concilio Vaticano II, pero la mayoría de la gente que dice eso nunca ha leído el Concilio Vaticano II y no se recuerdan que en la Constitución de la Sacra Liturgia, que fue el primer documento que emitió el Sacrosanto Concilio Vaticano II, y dice en el artículo 51 que el latín, por ejemplo, es el idioma de la iglesia y salvo derecho particular se debe de conservar. En otro artículo más adelante dice que el canto gregoriano es el canto propio de la iglesia y que según derecho particular también se pueden introducir cantos populares. O sea, fíjese usted qué lejos estamos del Concilio Vaticano II hoy en día. Pero es que si se hace en latín, no es forma de que los que están de espectadores formen parte de eso, porque ¿quién sabe latín? Bueno, yo tengo la ventaja de que sé latín, pero cuando yo no sabía, uno se une por los gestos que hace el sacerdote, son tan hablantes, tan parlantes, que uno no tiene que entender el latín para saber qué está pasando en ese momento. La verdad es que es una maravilla estar presente en una misa como esta. A mí me encantan los cantos gregorianos. Yo, para ser sincera, me gustan más los cantos que cualquier otra cosa, porque yo los compro en CD, los escucho. Escucharlo para mí, yo me transporto con Jesús en esa época y es muy lindo. Hay una invitación próximamente, ¿dónde vamos a estar? En la Capilla Reina de la Paz, seguramente aparecerá la dirección en pantalla. Perfecto. Este domingo a las 5:30 de la tarde. Exacto. Bueno, pero te voy a decir algo, complementando esto del padre. Señores, nosotros como feligreses necesitamos instruirnos. Si usted no sabe latín, vamos a lo base. Yo he acuñado frases para mi vida de San Benedicto. ¿Cómo es? Omnia in bonum. ¿Sabe? Todo obra para bien, todo, ¿sabe? Muchas cosas. Pero nosotros como pueblo necesitamos ora y labora. Ciertamente. Hay que trabajar, hay que orar, pero tenemos que instruirnos, tenemos que conocer la iglesia. No podemos tenemos que amar, enamorarnos. no podemos amar lo que no conocemos. Sí. Es así. Y nuestra iglesia es muy rica. Amén. Muchísimas gracias, Giancarlo, por estar con nosotros. No te puedes ir porque al final necesitamos que estés en la oración. Así que ustedes sigan consiguiendo sus huellas, que tenemos aún muchísimo más. ¿Y cómo se dice en latín que tenemos mucho más? En latín. No, ya. Plura habemus. Buenas, amigos y colaboradores de Siguiendo sus Huellas. Te invitamos a participar en la colaboración para la evangelización en Siguiendo sus Huellas. Puedes ser también patrocinador o puedes ser un colaborador. De una u otra manera, colaboras
llevando la buena noticia, llevando los valores a la familia que tanto lo necesita. Ven, participa con nosotros, que te necesitamos a ti. Cristo te necesita a través del programa Siguiendo sus Huellas.